Hola a todos, ¿cómo están? Vengo a compartir algo que me parece interesante con relación a lo que nos está tocando vivir en este momento, ¿sí? Mm, Yo, a solicitud del departamento de UDA Arroba, pues en algún momento salió a, a relucir las experiencias que veníamos desarrollando en la Escuela de Medicina Veterinaria en el área de cirugía. Por tal motivo, hoy vengo a hacerle un cuento que hemos desarrollado en la asignatura Principios Básicos de Cirugía, la cual se imparte en el quinto semestre de la carrera, y he titulado esta experiencia Aprendiendo a suturar en casa, pues una experiencia que contar. Como les decía, mi nombre es Raúl Sánchez, llevo muchos años trabajando en cirugía, un apasionado de la cirugía y de la docencia de ambas. Eh, Tengo 38 años ininterrumpido, pues trabajando en diferentes universidades de diferentes países. Como les decía, me interesa mucho y siempre he sido pues muy curioso con la parte pedagógica y de las tecnologías, y entonces he recibido bastante formación en eso. En estos momentos coordino pues la asignatura de principios básicos, como les decía, y también el internado en patología y clínica quirúrgica que se desarrolla en el Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia. Ahí trabajo como docente asistencial, pero también trabajamos la extensión, coordino varios proyectos de extensión, y por ahí derechito pues vamos investigando cosas que son importantes. Bueno, después de esa presentación, pues les cuento los antecedentes de cómo llegamos a esta clase virtual. Hace unos años ya empezamos con la inquietud de que habían cosas en cirugía que sí se podían abordar desde lo virtual, y empezamos y construimos la plataforma en aquel momento en Aprende en Línea, sí, hace ya aproximadamente 10 años, y pues no recuerdo bien la fecha, pero creo que anda por ahí hace ya mucho tiempo, y era con la idea de avanzar y hacer cosas desde lo virtual en esta plataforma que ofrece, sobre todo esta plataforma Moodle, que ofrece pues muchas posibilidades. Realmente creo que todavía no era el momento, y fuimos haciendo algunas cosas y poniendo algunas cositas, porque ni los estudiantes ni todavía el contexto estaba preparado como para la cirugía virtual, pues, pero bueno, fuimos haciendo algunas cosas. De todas maneras, este curso pues sí se hacían algunas tareas, y sobre todo quedaron todos los documentos y algunos medios audiovisuales que le sirvieron de apoyo siempre a este curso en los últimos años, ¿sí? También como antecedentes, pues les cuento que nosotros veníamos utilizando diferentes estrategias didácticas, y dentro de eso el trabajo independiente de los estudiantes con tareas muy concretas que debían realizar. Dentro de eso, pues teníamos unos videos tutoriales, ¿sí? Que los estudiantes, tutoriales no, unos videos que los estudiantes hacían en las casas. Le poníamos una tarea, esa tarea le llamábamos Yo Suturando, ¿sí? Y ahí pudimos ver que así habían algunas cositas que sí se podían hacer. Miren, un ejemplo de un videíto de un estudiante de veterinaria. Sí, hoy les voy a mostrar mi video de Yo Suturando. Los implementos que vamos a utilizar para este ejercicio son el portagujas, pinza de disección sin garra, tijera de material, bisturí y la sutura. Miren cómo aquí, pues el estudiante también, una de las cosas que evaluamos es que vaya dominando bien todo el instrumental que se usa, y sobre todo la manera de usarlo, cómo se toma en las manos y toda la parte, digamos, de técnica quirúrgica. Sigamos viendo. Y vamos a realizar esta plantilla para poder realizar las suturas.
es un videíto sencillo y nosotros nos dimos cuenta que sí se podían hacer cosas. Pero de todas maneras llegó esta situación y se nos creó entonces la expectativa, porque siempre hacíamos el taller de sutura presencial, trabajábamos con simuladores, o sea, con piezas y tejidos. Siempre estábamos, pues, un profesor alrededor, pues, aproximadamente con 20, 25 estudiantes, lo cual era un poquito engorroso desde el punto de vista de seguimiento, de esa estrecha relación alumno-profesor y de estar pendiente de los detalles de cada uno. Entonces llegó esta situación y dijimos, taller de sutura virtual. No, pues qué risa, ¿cómo hacemos? Entonces nos tocó ponernos igual que todos, creo que a todos en la universidad nos ha tocado pues empezar a innovar y yo creo que hay que ver la parte buena de cada situación en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos acá? Pues hablamos primero con los estudiantes, a veces siendo personas jóvenes son a veces reacios al cambio, pero bueno, sí, se montaron en el trencito, la gran mayoría, pues un 90%, y empezamos a dar primero las orientaciones, todo el mundo se adaptó. Primero había que hacer una preparación mental a pasar a otras estrategias, ¿sí? Y se confeccionó una guía metodológica para esa actividad, ¿sí? Donde comparábamos, les decíamos lo que se hacía presencial y las modificaciones que se debían hacer para trabajar virtual, de manera que se dieran cuenta que los objetivos sí se podían cumplir, porque al principio empezaron a aparecer pues ahí foticos en los perfiles de ellos, mi paciente no es virtual, pues cosas de esa, una corriente al principio como de choque, pero es una experiencia muy, muy bonita porque logramos esa motivación en los estudiantes y en estos momentos trabajan con tremenda actitud, como les decía. Entonces fuimos dando todas las orientaciones, explicándole cómo se iba a trabajar con la lectura de documentos y revisando videos perdón, previamente, que todos estaban en la plataforma Moodle, le subimos toda la plataforma Moodle y además también algunos se los pasamos al grupo de WhatsApp, que siempre la asignatura tiene un grupo de WhatsApp por cada grupo de clases, ¿sí? Que se iba a impartir la teoría y la práctica, en este caso el taller, por esta modalidad, tanto desde el punto de vista sincrónico como asincrónico, ¿sí? Que las grabaciones iban a quedar a su disposición para aquellos que en algún momento, o por conexión o por alguna situación, no pudieran estar presente el momento en su horario de clase, pues tenían esa posibilidad. Algunos accedieron, incluso algunos han revisado asincrónicamente y muy bien. Entonces le dijimos que para esa actividad íbamos a dividir el grupo en 3 subgrupos, ¿sí? Donde cada subgrupo iba a trabajar en una reunión virtual con un profesor. Nosotros somos 4 profesores y a veces 5 en la asignatura, pues son diferentes áreas y porque además los cirujanos nos mantenemos supremamente ocupados, entonces siempre tenemos un muy buen colectivo, el cual ha tenido una actitud pues maravillosa, siempre y más ahora en esta situación. Ahorita van a ver algunos testimonios. Y bueno, desde ahí también, pues, dijimos qué insumos debían preparar, ¿sí? Tener listo como cordones, pues, algunas cuerdas para practicar nudo, un equipo mínimo de cirugía, o sea, el equipo de disección con el cual ellos en algún momento trabajaron en anatomía, suturas convencionales si las tenían, algunos tenían, la gran mayoría no tenía, y a dónde las sacaban en este momento que no se podían mover. Pues les enseñamos a hacer agujas hechizas, es decir, con agujas hipodérmicas y con nylon de pescar, ¿sí? El asunto era crear simuladores y eso es un simulador de un material de sutura o de una sutura como tal. Entonces, y que debían tener algunos materiales para aplicar esos patrones de sutura. Le pusimos ejemplos de qué debían tener y entonces le dijimos, bueno, cualquier tela gruesa, foamix, alas de pollo, pata o chicharrón de cerdo, banano pintón, naranja, segmento de algún órgano hueco, bueno, cualquier material en donde ellos pudieran realizar esa sutura, ¿sí? Y que bueno, íbamos a estar trabajando, que si en algún momento
pues podían tener algún problema o después en su horario extra clase, ellos mismos podían filmar pues algún videíto corto, ¿sí? Los cuales nos podían enviar y nosotros les podíamos hacer la tutoría y el asesoramiento extra clase, ¿sí? Y de esa manera lo podíamos hacer también por el grupo de WhatsApp o citándonos a una reunión de este tipo, ¿sí? Como les decía, pues le dimos videos tutoriales, ¿sí? Todo, con todos los patrones de sutura, que es el punto simple, que es el punto en horizontal, que es el punto en X. Bueno, todos esos son videos tutoriales que desarrolló muy gentilmente uno de los profesores del colectivo, el doctor Felipe Graciano, y igual, pues, teníamos ya otro filmado por nosotros en el hospital. Entonces, que eran los que usábamos anteriormente, pero para esta contingencia se hicieron esos 11 videos tutoriales muy didácticos y hechos en casa con lo que teníamos en las casas los profesores, porque uno normalmente pues tiene los equipos de cirugía, uno no los tiene, o esos están en el hospital, están en el quirófano, y entonces, bueno, también tocó ingeniarla con los profes. Todos también hicimos videos tutoriales, o sea, de cómo realizar nudos y sobre todo cómo íbamos a usar la cámara durante esta clase, ¿sí? De manera que quedara en un gran primer plano, ¿sí? Y que pudiéramos ir asesorando a nivel de detalle. Incluso trabajaron al mismo tiempo, trabajaron con cámara del portátil y cámara del celular, porque a algunos no les funcionaban el portátil, entonces ellos también se la fueron ingeniando para que las cosas funcionaran. Y como les decía, abordamos la parte teórica en el horario teórico. Nosotros tenemos en la parcelación siempre en cada semana 2 horas de teoría a principio de semana y 4 horas de prácticas del tema que se abordó en teoría. Es decir, tenemos una relación estrecha entre teoría práctica, relación teoría a razón de 1 hora a 2 horas prácticas. Entonces, eso lo mantuvimos en este diseño y fuimos abordando esto desde el punto de vista teórico en una clase común y corriente, como todos las estamos dando por esta vía, ¿sí? Entonces, ya con toda esa base orientadora para la acción, tanto de vista teórica como de percepción visual, o sea, todo en esa clase le decíamos, bueno, ustedes tienen unos materiales que les tienen que ayudar al proceso de toma de decisiones, que es una de las habilidades mentales que nosotros en cirugía tratamos de desarrollar. Parece que hay destrezas manuales y destrezas mentales. En el campo de cirugía se le está llamando destrezas no técnicas, pero que definen todo. Nosotros acabamos de hacer una investigación donde nos dimos cuenta que el 95% de los errores que se cometen en cirugía no tienen nada que ver con las manos de cirugía, del cirujano. Simplemente está en los procesos de decisión antes, durante y después de la cirugía. Incluso revisamos todas las demandas que existen a nivel nacional en el TRINADEP, es decir, en el Tribunal de Ética Profesional en el campo de veterinaria, y también coincidía no solo lo que encontramos en las clínicas y los hospitales, sino que teníamos datos muy fehacientes y evidencia de que el 95% se crea aquí, en este problema de tomar decisiones. Entonces, le pusimos inicialmente de tarea, ¿sí? Unas preguntas, ¿sí? Porque hay que hacer activa todo este sistema. Le pusimos unas preguntas de manera que estudiaran para resolver esta pregunta y que la información, toda estaba en la plataforma, ¿sí? Como apoyo que siempre, pero le actualizamos con otras cositas. Y las preguntas es tan sencillo como decidir qué material de sutura va a elegir, cuál aguja es la más pertinente, qué nudo se debe aplicar, qué patrón de sutura escoger y cuáles son las normas específicas para la sutura. Sí, hay un poco, ¿no?, de normas, son arandelitas, viñeticas, que ellos a veces no lo ven. Y bueno, empezamos a trabajar esa parte teórica y cuando ya se llegaba al taller, pues en el taller ya había una preparación teórica, una preparación neurolingüística de nuestros estudiantes para pasar a la clase práctica, ¿sí? Miremos este video corto de algunas de las evidencias de lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver
algunos segmentos de la clase y opiniones de estudiantes y profesores, de manera que podamos tener una idea y contextualizar cómo nos fue con esa actividad a distancia. Pues porque no me alcanzó el hilo, pero entonces ingreso de las tijeras así, giro y corto, ¿cierto? Para cortar. Bueno, volteala en otra dirección la tijera. Acuérdate que tú eres zurdo. Ajá, en esa dirección. Con el tornillito ahí, para que logres ver el largo del cabo, ¿sí? Eso fue una primera práctica que hicimos, fueron 2 talleres, ¿sí? En esa primera, pues se trabajó en cómo hacer los procedimientos en algunos materiales, pues algunos simuladores, pero siempre insistimos que había que pasar en algún momento a simuladores donde la percepción fuera más similar a lo que se hace en la vida real. Entonces, en la segunda actividad sí se trabajaron entonces con tejidos, porque también le dimos tiempo a los muchachos a que en el día de pico y cédula, entonces los papás fueran a buscar la patica, el chicharrón, para poder entonces el pollito, entonces para poder desarrollar eso. Entonces, miren cómo en la segunda etapa, miren cómo están desarrollando perfectamente la habilidad. ¿Cómo vieron la clase? ¿Qué dudas tienen? Hagamos un balance de esta clase, por favor. ¿Quién arrancan? Los profes. ¿Qué me dice Fabio, por favor? ¿Qué me dice Felipe? Y después los estudiantes. Arranco entonces. Bueno, por mi parte, creo que todavía nos falta practicar un poquito más. Sí, el profesor por los Felipe insumos, Graciano. porque sí tuvimos problemas de que se rompiera la sutura, de que se nos desenhebrara la aguja. Es que obviamente por la contingencia pues nos cogió a veces de pronto sin estar lo suficientemente preparados, pero lo que vamos a hacer es que ellas van a practicar esos patrones de sutura y me los van a mostrar en estos días y vamos allá a corregir como las cositas, digámoslo así, que quedaron pendientes. Pero en términos generales, la mecánica de los patrones de sutura creo que quedaron claras y eso es lo importante, pues a la hora de realizarlo en un tejido, si tenemos claro qué es lo que hay que hacer, pues va a salir con otras condiciones diferentes. Entonces, por mi parte, quedo bastante contento con lo que ellos hicieron. Profe Fabio. Listo. No, yo estoy contento con la práctica. En general creo que vimos y lo que dijo Raúl, y la verdad esto es mucho más personalizado y actuar con 3 personas, 2 personas, 4 personas, puede uno hacer más puntual muchos detalles, la verdad. Y con lo de la cámara es como trabajar con un microscopio mirando las particularidades. Lo que dice Felipe es verdad, haciendo la salvedad de que la aguja, que no tengo aguja, o se me rompe el hilo, o se me rasga el papel. Eso hace parte de este proceso de crecimiento y hay que entenderlo y paciencia, eso es de tener paciencia y querer hacerlo. Entonces, ahorita hablaba con las niñas que tenemos las opciones de una aguja capotera. Lo importante es entender la mecánica del nudo técnicamente y después con paciencia y calma cuando todo tengamos, porque yo les decía ahorita que yo cuando empezamos con esto, yo pensaba, ¿y yo cómo voy a hacer la práctica? Yo tampoco tengo acceso metal. Y ahí me encontré una agujita, estoy con el hilo de bordar de Navidad y ahí estamos haciendo las prácticas. Es de más que mucho del aprendizaje que hemos hecho es de mucha conversación y sobre todo de interactuar sobre el conocimiento más. Eso es lo que somos como médicos, no es hacer un nudo, eso lo hace cualquiera realmente. Ustedes habrán visto que en el campo, en muchas partes, se hace un nudo, pero entender el porqué del nudo, cómo se hace y la particularidad, eso lo hemos podido interactuar mucho mejor y me parece que desde ese punto de vista el crecimiento es mucho mejor. Entonces, en mi concepto me parece que ha estado muy bien. Muy bien, profe Fabio, muy bien, excelente. Entonces, me gustaría escuchar las opiniones de los estudiantes, cuál es el balance, por ahí creo que Juliana está haciendo una ceñita. No, pero igual fue muy chévere. Igual uno como que con lo que tiene en la casa intenta practicar y sí es de mucha práctica porque igual la teoría pues uno puede entenderla, pero si no lo pone en práctica a uno se le pasa, entonces es como de ir practicando en la mente y pues también con las manos ir haciendo para que quede más interiorizado. Eso que está diciendo Julián es súper importante, ¿no?
Hoy ustedes salieron con la información de cómo se hace un patrón de sutura, pero si ustedes no vuelven a practicar eso, cuando lo vayan a utilizar, seguramente no se van a acordar. Miren que en realidad no se hizo ningún ejercicio que sea complejo o que sea difícil de hacer. Son elementos simples, sino que se van puliendo, se van afinando, es del repetir, repetir, repetir. Y ese repetir, o sea, cuando hablamos de repetir, lo fundamental es lo que se habla en ese trabajo independiente y de trabajar en simuladores. Son estrategias que de todas maneras las tienen que hacer, así estemos trabajando presencial, las tienen que hacer en trabajo independiente. Entonces, de eso se trata y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, miren que el método funciona y creo que todos estamos satisfechos, ¿sí? Pero no sé si... Miren cómo se fue desarrollando toda esa actividad y cómo la opinión de todos los profes, los estudiantes, por eso nos pareció pues interesante poder compartir esta experiencia, ¿sí? Cuando se presentó, bueno, una de las cositas a aclarar, cuando por ejemplo hubo estudiantes que por la situación donde vivía, pues le quedaba muy difícil la conexión, entonces grababan con su celular lo que estaban haciendo, no importaba dónde, hay gente que estaban en condiciones de fincas, bueno, donde vive cada uno, pero fue algo muy, muy lindo que todos tuvieran la actitud de participar. Miren cómo logran adquirir la habilidad, ¿sí? Perfectamente, haciendo perfectamente el nudo que lleva pues cada sutura, ¿sí? Y le fuimos haciendo toda la realimentación virtual. Miren también, por ejemplo, ¿sí? Cómo logra también hacer lo mismo. ¿Okay? Si lo manda los videitos, mira que está suturando en Fomix, ¿sí? Y lo manda desde el celular y por ahí derecho, pues ya nosotros evaluamos. ¿Listo? Como les decía, profesores y comunidad universitaria en general, bueno, y a todos los que pudieran estar revisando este corto video de la experiencia del colectivo de cirugía de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias, pues es un reto y es una gran oportunidad de vislumbrar el futuro, porque esta situación nos obligó, pero con toda seguridad esto no va a cambiar. O sea, pues lógicamente vamos a ir a la parte presencial. Nosotros además tenemos unas prácticas, ¿sí? Que se hacen en el quirófano, que se hacen con los estudiantes en el quirófano, donde ellos vienen los cerdos, trabajan con cerdos, también vamos a la finca, trabajamos con los cerdos, ¿sí? Aplicando todo el método que se aprendió antes de tocar un animal, porque tenemos todos los dictámenes del Comité de Ética para poder trabajar con estos animales, ¿sí? Pero en el quirófano, ¿sí? Ellos lo van a practicar. Esa sí hay que esperar a lo presencial. O sea, no existe otra manera que esperar a la parte presencial, ¿ok? Pero de igual manera, como les decía, es un reto y una gran oportunidad de vislumbrar lo que pueda pasar de ahora en adelante. Y sobre todo hay que empezar a generar ideas para empezar a hacer un avance y contextualizar la docencia a como se espera. Mira que una de las grandes, digamos, propuestas de la Universidad de Antioquia es tratar de ampliar cobertura. Y una de las cosas que se pueden hacer para ampliar cobertura es montar cursos dentro de lo posible, dependencia de las características de los cursos, ¿sí? De manera virtual, con ideas nuevas, utilizando las herramientas que sabemos que hay muchas herramientas, y en sentido general, hablando de oportunidades, ¿sí? En algún momento escribí que existen oportunidades para todas las visiones, ¿sí? Y siempre hay que estar pendiente de esa oportunidad. Y escribí que la oportunidad es la tenue luz que solo ven en el momento preciso los preparados. Y señalo preparados, ¿sí? Porque hay que prepararse. Si no estábamos preparados, pues nos tocó, y mira que todos hemos aprendido en este tiempo en casa y desde la virtualidad. Y hay que prepararse para lo que viene. O sea, y sobre todo prepararse mentalmente para lo que viene. Entonces, aquí los dejo con mi virgencita de la Caridad del Cobre, que siempre ilumina.
Esto era lo que tenía para hoy. Muchas gracias a todos. Creo que, no sé si desde esto se generará después pues algunas preguntas, pues estamos a la disposición de todos. Entonces, los que quieran apuntar mi correo es raul.sanchez@uda.edu.co. Entonces, por ahí también nos podemos comunicar, intercambiar. Me gustaría también, pues, escuchar otras experiencias y ver otras experiencias, intercambiar experiencias que pudiéramos retomar y construir entre todos, porque de eso se trata, o sea, construir entre todos. Bueno, pues entonces, al no ser más, pues esto era lo que les tenía, es decir, aprendiendo a suturar en casa, una experiencia para contar. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí damos por finalizada este pequeño segmento de socialización.